El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Juntos. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Preparemos nuestros corazones para escuchar el mensaje a cargo de nuestro pastor Amílcar López López. Señor, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de poder estar aquí y tener este tiempo, Señor, para poder estudiar y meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acordaos de su promesa. Hay un tema con el cual luchamos nosotros y luchamos todos los días, y es con el tema de la fe. Nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿y qué es la fe? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y el autor de Hebreos usa el sentido de la vista con el cual nosotros adquirimos conocimiento para mostrarnos lo que es la fe. De hecho, hay un dicho popular que dice: ver para creer. Yo creo que más de una vez lo hemos escuchado. Las escrituras, amados hermanos, constantemente nos llaman a poner nuestra fe, nuestra confianza en el Evangelio. Y no sobre la base de algún salto irracional hacia la oscuridad, sino sobre la base del testimonio de testigos oculares que reportan en la Escritura lo que ellos vieron. En ese contexto encontramos muchos pasajes de la Escritura que nos hablan precisamente de esto que los discípulos anunciaron acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que yo no puedo ver, eso es el mañana. Ustedes no pueden ver el mañana. Ninguno de nosotros ha experimentado aún el mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Así que si Dios me dice que algo va a suceder mañana, lo que yo debo hacer es creer en Él, creer lo que su palabra me dice. Eso es fe, amados hermanos. Eso es fe. Y eso fue lo que sucedió aquí en la resurrección de Jesús. El Señor, nuestro Dios, les había dicho a sus discípulos y a las personas que con Él estaban que al tercer día iba a resucitar. Pero cuando eso sucedió, los apóstoles, los discípulos, las mujeres no creyeron la palabra del Señor. Entonces nos hacemos una primera pregunta. La primera pregunta es: ¿por qué las mujeres fueron al sepulcro? Hemos leído el pasaje. Nos preguntamos, ¿por qué las mujeres fueron al sepulcro? En primer lugar, porque no tuvieron tiempo para preparar el cuerpo de Jesús. No tuvieron tiempo.
Dice el versículos 54 y 56 del capítulo 23 de Lucas: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Versículo 55: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este texto nos aclara que ellas no tuvieron oportunidad de preparar el cuerpo del Señor porque era obvio que el día de reposo comenzaba ya y ellos no podían más que regresar. Y el versículo 56 nos dice que vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. No tuvieron tiempo para preparar el cuerpo del Señor. Segundo, se olvidaron de que la escritura se había de cumplir, de lo que el Señor les había dicho a ellos. Dice Mateo 16, 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ellas se olvidaron de esto. Es más, Jesús les habló de este acontecimiento estando en Galilea. En Mateo 17, 22 y 23 dice la palabra del Señor: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, la palabra del Señor nos dice que Jesús les habló constantemente de este acontecimiento. Pero algo sucedió aquí. Es cierto, ellas se olvidaron. Por eso fueron al sepulcro, no solamente a preparar el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Les digo por qué. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. ¿Por qué fueron? Cuando Jesús les había dicho que iba a resucitar. Pero dice la palabra: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo. Era obvio. ¿Por qué no hallaron el cuerpo? Porque Jesús les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero aún así, cuando estos dos varones se le presentaron a ellas inmediatamente recordaron las palabras del Señor y creyeron. O sea, recibieron el mensaje, creyeron a lo que el Señor les había dicho. Se acordaron cuando los varones le dijeron en el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras, aquellas palabras que Jesús había dicho en Galilea. Ellos inmediatamente dijeron: sí, es cierto lo que el Señor nos dijo. Estas mujeres, podríamos decir que estas mujeres fueron las primeras en dar el anuncio de la resurrección. Fueron las primeras que llevaron el evangelio a aquellos que vamos a pasar a la segunda parte. Entonces tenemos el primer grupo, las mujeres que van al sepulcro a ver, en este caso a ungir el cuerpo del Señor, pero no encontraron nada. Segundo, cuando ellos regresan, vienen con la noticia, vienen gozosas porque es obvio, el Señor ha resucitado. Sin embargo, llegan con los discípulos y les dicen: el Señor ha resucitado, la tumba está vacía. Y es más, dos varones se nos aparecieron y nos dijeron lo que había sucedido. Estaban emocionados, obviamente. Pero ¿qué pasó con los apóstoles? No creyeron la noticia de la resurrección. ¿Y por qué no creyeron, hermanos? Por su incredulidad. ¿Sí? Les pareció una locura que alguien pudiese resucitar de entre los muertos. Eso es una locura.
Dice el versículo 11, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Se habían olvidado también. Se habían olvidado de las palabras del Señor. Entonces Pedro en su incredulidad fue al sepulcro a confirmar, a constatar las palabras de las mujeres. Entonces él salió corriendo, dice el versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ver para creer. Sí, es cierto, ver para creer. Pedro no creyó. Pedro dijo también, esto es una locura, ¿cómo es posible que el cuerpo del maestro no esté? Y entonces salió corriendo para ver si lo que las mujeres habían dicho era verdad. En su incredulidad, él hizo eso. Jesús dijo en Juan 20, 28 y 29, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pedro tuvo que ver e ir al sepulcro y entonces creer lo que el Señor había dicho. Por lo tanto, los apóstoles no creyeron en primera instancia en las palabras de Jesús. Las mujeres no creyeron en lo que Jesús había dicho. Y entonces preguntamos, ¿qué hizo Jesús con la incredulidad de ellos? ¿Qué sucedió? Es cierto, hay incredulidad en sus corazones, tanto en las mujeres que van al sepulcro, como en Pedro que va corriendo al sepulcro, como también en los demás apóstoles. Hay incredulidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús con la incredulidad de estos apóstoles? Primero, les reprochó. Él les reprochó la incredulidad. Dice el versículo 25 del capítulo 24. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fue lo que el Señor les dijo a ellos. Insensatos y tardos de corazón. Segundo, ¿qué es lo que Jesús hizo en segundo lugar? Primero les reprochó su incredulidad. Les dijo, son insensatos y son duros de corazón. Segundo, les expuso la palabra del Señor. Sí, eso es lo que hizo. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les expuso la palabra a ellos. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo terminar con la incredulidad? ¿Cómo podemos terminar con la incredulidad? Bueno, exponiendo la palabra del Señor. Necesitamos exponer nuestro corazón a la palabra del Señor. Es cierto, nosotros podríamos tener dudas respecto a nuestra fe. ¿Qué necesitamos hacer? Ir a la palabra. La palabra del Señor es suficiente. Pero aún así los discípulos estaban un poco duros de corazón, no creían. Dice el versículo 38, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Entonces ellos dijeron, bueno, sí es Jesús, pero es su espíritu. Y el Señor les está ayudando en su incredulidad. Por lo tanto, en el versículo 40 les dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? O sea, para ayudarle en la incredulidad, el Señor dijo, bueno, ustedes no me creen, ya le mostré mis manos, mis pies,
y aún así no creen. Dicen que soy un espíritu. Bueno, tráiganme algo de comer. Voy a comer para que vean. Y el Señor comió con ellos. El corazón de los apóstoles estaba duro. Estaba duro a lo que ellos estaban viendo y oyendo. Por eso el escritor de Hebreos nos dice a nosotros hoy, hermanos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nos cuesta creer. Si no entendemos la palabra del Señor, debemos hacer algo, hermanos. Debemos pedirle al Señor que Él ilumine nuestro corazón, nuestros pensamientos para poder entender la palabra. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Necesitamos pedirle eso al Señor también, porque solamente el Señor puede abrir nuestro entendimiento para poder entender lo que Él dice en su palabra. De lo contrario, será muy difícil, amados hermanos. El Señor les recordó la necesidad de que la Escritura se cumpliese. Es necesario y fue necesario que la palabra de Dios se cumpliese. Dice el versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces vemos aquí al primer grupo. Las mujeres van al sepulcro y obviamente se asombraron, ¿no? Se olvidaron de la palabra del Señor. Jesús les había dicho, yo voy a Jerusalén, es necesario ir a Jerusalén, pero al tercer día voy a resucitar. Las mujeres se olvidaron, ¿por qué razón? Bueno, porque había que ir a preparar el cuerpo del Señor al siguiente día, y cuando llegan la piedra está removida, no hay nadie allí. Y es sino hasta que los dos varones se presentan ante ellas y les dicen, ¿por qué buscan aquí entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y entonces ellos se acordaron. Fíjense, el texto dice que se acordaron. ¿Se acordaron de qué? ¿De qué se acordaron ellos? De lo que el Señor les había dicho en Galilea. ¿Y qué dijo el Señor en Galilea? Eso, que iba a ir a Jerusalén, que iba a dar su vida, morir, pero al tercer día resucitar. Eso fue lo que el Señor les dijo. Y entonces ellas regresan gozosas, felices, porque al fin confirmaron lo que el Señor les había dicho. Regresaron felices. Sin embargo, cuando traen la noticia a los apóstoles las tacharon de, bueno, en este caso es una locura, les dijeron. Están locas, prácticamente. Así las tacharon. Ustedes están locas. ¿Cómo es que va a pasar eso? No sucedió esto. Y Pedro, entonces, pues sí le entró la duda. Dijo, pues voy a ver qué pasó. Y él salió corriendo, dice la palabra. Y cuando llegó, ciertamente, no había nadie. Y por eso dice ahí el versículo 12, miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro creyó, pero hasta ver. Las mujeres habían dicho, y no solamente ellas, Jesús les había dicho que Él iba a resucitar, pero no creyeron. ¿Luchamos con nuestra fe? Ciertamente. ¿Qué ha prometido el Señor, hermanos? El Señor ha prometido que va a estar con nosotros, ¿es cierto? Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es su promesa, Él va a estar con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos atravesando por alguna prueba en nuestra vida? ¿Qué sucede, hermanos? Nos olvidamos. Nos olvidamos de la promesa del Señor. Hoy que celebramos la resurrección de Jesús, podemos decir, amados hermanos, Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Así fue. Esa es la noticia del Evangelio, hermanos. Jesús ha resucitado.
Pablo el apóstol en su carta lo dice así en Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el mensaje del Evangelio es el mensaje de que Cristo ha resucitado. Jesús ha resucitado, hermanos. Pero ¿cuántas veces Jesús habló de su muerte? ¿Cuántas veces Jesús habló de su resurrección a sus discípulos? Muchas veces. Sin embargo, ellos olvidaron esta promesa. ¿Acaso no nos pasa a nosotros también lo mismo? Vivimos con temor, vivimos con ansiedad y pronto nos olvidamos de la palabra de nuestro Señor. Por eso es importante hacernos la pregunta: ¿cómo evitar la incredulidad, hermanos? Lo hemos visto hoy, exponiendo nuestro corazón, exponiendo nuestras vidas a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos habla de ese Cristo que resucitó y que dio su vida por ti y por mí. Él ha resucitado. Cuando Dios llamó a Abraham, a quien nosotros conocemos como el padre de la fe, el Señor le habló a Abraham sobre el futuro, sobre lo que iba a suceder. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo haré de ti una nación grande. Yo te voy a bendecir. Voy a engrandecer tu nombre. Tú vas a ser bendición. Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Él le creyó a Dios. Abraham partió sin saber a dónde iba, en un viaje a un país, a un futuro que nunca había visto. Y el Nuevo Testamento nos dice que esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no era un explorador en busca de un tesoro escondido o basado en alguna leyenda sobre el botín de un pirata oculto en alguna caverna o en algún sitio. No, Abraham buscaba un lugar porque Dios le había dicho que le iba a mostrar ese lugar. Por eso él se fue. Es decir, él confió en Dios respecto a lo que aún no había visto, y al hacerlo se convirtió en el padre de la fe como nosotros lo conocemos. Al igual que Abraham, nosotros somos peregrinos. Vamos de paso por este mundo buscando aquel país celestial, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. No hemos visto todavía esta ciudad, no, pero sabemos que existe, ¿sí? Y la evidencia de ello es la confianza que tenemos en aquel que promete llevarla a cabo. En esencia, hermanos, la fe es lo siguiente: la fe no es creer en Dios, la fe es creerle a Dios, creer a aquel que ha prometido. Acordaos de su promesa. Fue la palabra de estos varones: acuérdense de la promesa del Señor. Así es que cuando nos toque pasar por esos desiertos, por esa vía dolorosa, por pruebas de nuestra vida, no se olvide quién está con usted. ¿Quién es el Señor? Jesús, quien resucitó de entre los muertos y quien ha prometido que un día terminará con el dolor, que un día terminará con el sufrimiento. Pero mientras ese día llegue, hermanos, que nuestra mirada esté en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos el día de hoy, por recordarnos, Señor, de que tú has resucitado. Perdónanos porque a veces nos olvidamos. Cuando atravesamos por situaciones complicadas en nuestra vida, nos olvidamos, Señor, de quién eres tú.
Tú eres el Dios todopoderoso que ha resucitado y que ahora vive por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, te glorificamos, porque eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Gracias te damos en esta hora, porque sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, sino que hace para el cual ha sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.